Si tienen sus Biblias, por favor, vayan conmigo a Primera de Corintios, el libro de Primera de Corintios, capítulo número 15. Primera de Corintios, capítulo número 15. Quiero dar gracias al pastor Shirley por la oportunidad de predicar y poder tener ese servicio en español. Y como sabemos, el día de hoy es el día de resurrección o el día de Pascua, como a veces decimos. Y entonces esta mañana quiero predicar acerca de la importancia de la resurrección, la importancia de la resurrección. Entonces estamos ahí en 1 Corintios 15 y básicamente quiero ir a través de todo el capítulo y algunas partes solo voy a tocar brevemente por el tiempo, pero quiero básicamente ir a través de este capítulo porque en este capítulo enfatiza la resurrección. Aquí en el libro de 1 Corintios hay personas en la iglesia de Corinto que simplemente no están creyendo que hay resurrección de los muertos. Entonces Pablo básicamente todo este capítulo lo toma para contender contra esa idea de que no hay resurrección y también señalar la importancia de la resurrección de Cristo. Entonces 1 Corintios 15, mira el versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual asimismo sois salvos, si retenéis la palabra que os he predicado, si no habéis creído en vano. Porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces aquí en los primeros 4 versículos vemos que Pablo define qué es el Evangelio. Y es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Note que en el versículo 2 dice que así somos salvos. Y note que dice que si retenéis la palabra que os he predicado, porque si no habéis creído en vano. Lo que Pablo está escribiendo es que hay gente que parece que son salvas, pero después luego empiezan a decir cosas raras acerca de la resurrección, empiezan a creer cosas raras, y esa es evidencia de que realmente no lo creyeron. Creyeron en vano. Realmente no creyeron en Cristo, no creyeron en el Evangelio, quizás entendieron algunas cosas, pero realmente no son salvos, porque alguien que es salvo nunca va a dejar de creer el Evangelio. Nunca va a hacerse un musulmán, nunca va a hacerse un hindú, nunca va a empezar a decir que no hay resurrección. Alguien que es salvo cree el Evangelio, que es la muerte, sepultura y resurrección. Y también, eso no va a ser enfoque en mi sermón, pero mantengan un listón o aquí su dedo en 1 Corintios 15, pero vaya conmigo a Hechos 2. Hechos 2. También otro aspecto que no necesariamente es mencionado, pero quiero mencionar, es que esos 3 días y 3 noches que Jesús estaba muerto, según la Biblia, Él estaba en el infierno. Y es importante mencionar esto porque hay muchas personas que no entienden eso o quizás creen algo diferente. Hay muchas personas que creen en esta idea rara de que fue al seno de Abraham, en el centro de la tierra, y que estaba predicando a los espíritus que están en la cárcel o prisión. Y eso no es lo que la Biblia enseña. En los 3 días y 3 noches que Jesús estaba muerto, Él no fue al infierno a predicar, Él no fue a la buena parte del infierno, el seno de Abraham, como dicen algunos, para tratar de predicar a los santos del Antiguo Testamento. No. Él fue por 3 días y 3 noches al infierno para sufrir por nuestros pecados, para pagar por nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte, no solo muerte física, sino muerte espiritual. Entonces, como Jesús se hizo pecado por nosotros, Él tuvo que pagar sus pecados en el infierno por 3 días y 3 noches. Vemos esto en Hechos 2, mire el versículo 31. Dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. Entonces, aquí en el versículo 31 dice que, hablando de la resurrección de Cristo, que cómo lo define o cómo lo hablan, que su alma no fue dejada en el infierno. Y lo que está enseñando aquí la Biblia es que Jesús estaba en el infierno. No puedo dejar algo en un lugar donde nunca fui, ¿verdad? Si dice que no fue dejada en el infierno, es porque estuvo ahí. Mira el versículo 23 del mismo capítulo. Dice, a este entregado por determinado consejo y presencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos crucificándole, a quien Dios resucitó, habiendo soltado los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser retenido por ella. Entonces note que en el versículo 24 dice que mientras Jesús estaba muerto, Él estaba en dolor. Dice que cuando fue resucitado, Él fue soltado de los dolores de la muerte.
Eso está diciendo que cuando estaba muerto estaba en dolor, pero no fue su cuerpo que estaba en dolor, era su alma que estaba en dolor porque estaba en el infierno, pagando por sus pecados. Vayan conmigo a 1 Corintios 15 otra vez. Entonces vemos en los primeros 4 versículos que el evangelio es la muerte, sepultura, resurrección de Cristo. Mira el versículo 5, dice, y que fue visto por Cefas y después por los 12, y después fue visto por más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y a otros ya duermen. Después fue visto por Jacobo, luego por todos los apóstoles, y al último de todos, como por un nacido a destiempo, él fue visto también por mí. Entonces, versículos 5 a 8 lo hace claro que esto no fue una resurrección privada, esto no fue un evento en escondidas, ¿verdad? Que solo una persona vio, 2 personas vio. No, esto fue algo muy público, porque dice que fue visto hasta 500 hermanos a la vez. Entonces, una vez, en un evento, 500 personas vieron a Jesús resucitado al mismo tiempo. Y eso es enseñar que la resurrección de Cristo es algo que fue público. También es enseñar que la resurrección de Cristo es una resurrección corporal. Es una resurrección físicamente en su cuerpo. A veces ganando almas, hay gente que me dice que se creen que Jesús solo resucitó en espíritu, no en cuerpo. El problema con eso es que la Biblia es clara que Jesús resucitó en cuerpo, físicamente. Aquí en 1 Corintios 15 está enfatizando la idea de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo físicamente, corporalmente. Vayan conmigo a Lucas 24. Yo creo que esto es un punto importante porque alguien tiene que creer esto para ser salvo. Y vamos a ver eso adelante, pero hay muchas aún a veces religiones que enseñan que Jesús cuando resucitó solo fue su espíritu, no fue su cuerpo, ¿verdad? Solo fue un espíritu. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia es muy clara que Jesús resucitó físicamente. Amen. Lucas 24, mira el versículo 36. Esto es después de que Jesús había resucitado, los discípulos están juntos. Dice, mientras ellos hablaban estas cosas, Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Pero ellos estaban aterrorizados y asustados y pensaban que veían un ¿qué? Un espíritu. Entonces aquí los discípulos ven a Jesús y piensan que solo es un espíritu. Pero mira lo que Jesús les dice en el versículo 38. Y Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen en vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpadme, agárrame y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y habiendo dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Entonces aquí, a mí me encanta enseñar este versículo o este pasaje cuando estoy ganando almas si alguien no cree en la resurrección física de Cristo, porque lo hace muy claro. Aquí los discípulos piensan que solo es un espíritu, piensan que no es Jesús corporalmente, pero después Jesús los reprende. Y dice que ¿a poco un espíritu tiene carne y huesos como veis que yo tengo? Él le dice, mira los hoyos en las manos, en los pies. Él le dice que la agarren y hasta come con ellos. Y yo típicamente le digo a la gente, ¿un espíritu pudiera hacer esas cosas? Y todos me dicen no. Y eso es cierto, porque Jesús hizo esto para enseñar claramente que Él físicamente resucitó a los muertos. En Hechos dice que Él comprobó con pruebas infalibles que Él resucitó. Vayan conmigo a Juan 20. Juan 20. Vemos un cuento o un recuento similar a lo que acabamos de ver, pero este está hablando específicamente de un discípulo Tomás, que dice que no estaba ahí con los 12 cuando primero vieron a Jesús, entonces ven a Jesús otra vez, específicamente esto está hablando de Tomás. Juan 20, mira el versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, hemos visto al Señor. Y Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Entonces aquí Tomás está dudando que Jesús realmente resucitó. Mira el versículo 26. Y 8 días después estaban otra vez sus discípulos con ellos Tomás. Entonces vino Jesús, estando las puertas cerradas y poniéndose en medio, dijo, paz a vosotros. Entonces dijo a Tomás, mete tu dedo aquí y ve mis manos, y da acá tu mano, métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Entonces note que cuando Jesús se aparece a Tomás, Él tiene las marcas
de los clavos en su mano. Él tiene la marca en su costado. ¿Por qué? Porque no fue un espíritu. Un espíritu no tendría sentido que tuviera estas cosas. No puedes tocar un espíritu. No, es porque Jesús físicamente resucitó y está comprobando eso Tomás. Y está comprobando esto a nosotros a través de la Biblia. Mira el versículo 29. Jesús le dijo, Tomás, porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y ciertamente muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces aquí Tomás tuvo que ver para creer, pero Jesús dice que bienaventurados son los que no vieron, mas creyeron, y eso está hablando de nosotros, que tenemos la Biblia. Y a través de la Biblia nosotros creemos que Jesús físicamente resucitó de los muertos. Vayan conmigo de nuevo a 1 Corintios 15. Otro punto que pensé acerca de esta resurrección física es que en Santiago 2 dice, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto. Entonces la Biblia misma define que el cuerpo sin el espíritu está muerto. Entonces si solo el espíritu fue el que resucitó, entonces según la Biblia Jesús hubiera seguido muerto. No hubiera realmente resucitado. Porque si el espíritu está desconectado o separado del cuerpo, está muerto. La única manera de que Jesús realmente resucitó es si su espíritu y su cuerpo se reunieron. Y después tienes la resurrección. Ya no está muerto, sino está vivo. Mira el versículo 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. Versículo 11, así que ya sea yo o ellos, así predicamos, y así habéis creído. Entonces aquí en los versículos 9 al 12, o 9 al 11, lo que vemos es que Pablo básicamente está diciendo que él ni siquiera se cree digno de ser apóstol porque él persigue la iglesia, es el último apóstol, pero en el versículo 11 es realmente la clave que él dice, así que ya sea yo o ellos, así predicamos y así habéis creído. Pablo dice, mira, quizás yo soy el más mínimo apóstol, quizás yo no soy el mejor apóstol, pero mira, ya sea que yo lo haya predicado o otros apóstoles habían predicado, eso es lo que predicamos, es el evangelio. Y lo que Pablo está diciendo es que todos los que son salvos, todos los que son ministros de Dios, predicamos el mismo evangelio. No importa si es un niño que lo predica, no importa si es un pastor que lo predica, no importa si es alguien que ha sido cristiano por mucho tiempo o poquito tiempo. La verdad es que todos predicamos el mismo evangelio. Todos predicamos la muerte, sepultura y resurrección. Eso es lo que creemos, eso es lo que predicamos y eso es lo que nosotros hemos creído. Versículo 12. Y si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Entonces habían gente en esta iglesia, evidentemente, que estaban predicando que no hay resurrección de ninguna manera. Y Pablo está diciendo, si esto es cierto, entonces lo que está diciendo es que Cristo tampoco resucitó. Versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y además somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Entonces, el versículo 14, Pablo dice, mira, si Cristo no resucitó, entonces lo que estamos haciendo no tiene punto, no tiene chiste. Entonces, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué predicamos? ¿Por qué tienes fe si eso ni siquiera pasó? Es vana. El versículo 15 dice, si es cierto lo que ellos dicen, que no hay resurrección, no solo es que es vano, sino lo que está diciendo es que yo estoy mintiendo acerca de lo que Dios dijo. Lo que está diciendo es que yo soy un falso testigo de lo que Dios dijo. Y eso es algo importante, porque si ves en libros como Jeremías, Dios se enfada, Dios se enoja cuando gente está hablando cosas que Él no dijo. ¿Verdad? En Jeremías habla de los profetas que Él no los mandó, pero ellos corrieron. ¿Verdad? Él no los mandó, Él no les habló, pero ellos solo están hablando visiones de su propio corazón y Dios se enfada con ellos, le dice que los va a destruir y Dios odia a los falsos profetas. Entonces lo que está diciendo Pablo es, mira, si realmente no hay resurrección, lo que está diciendo entonces es que yo soy un falso profeta. Lo que está diciendo entonces es que nosotros somos falsos testigos. Y eso sería una acusación grave.
Pero obviamente eso no es cierto porque va a decir Pablo que sí hay resurrección y es lo que la Biblia enseña. Versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. La Biblia enfatiza que a través de la resurrección de Cristo podemos tener salvación. Y es un aspecto importante de la salvación, es la resurrección. Y no solo es la resurrección, es todos los aspectos. Porque a veces gente nos ataca a nosotros porque creemos que Jesús fue al infierno. Y dice, no, lo que tú estás diciendo es que la muerte de Jesús no fue suficiente, también tuvo que ir al infierno. Pues esto es lo que está diciendo la Biblia, que la muerte no fue suficiente, Él yendo al infierno no fue suficiente, Él también tuvo que resucitar. Y no se tuvo que resucitar, sino también después tuvo que ir al cielo, ante el propiciatorio en el cielo, y derramar su sangre en ese propiciatorio para que nosotros podamos tener perdón de nuestros pecados. Lo que estoy diciendo es que todos los aspectos de la vida de Jesús, del Evangelio, son importantes. No podemos separar, esto es importante, esto no, todo es importante, todo tuvo que pasar y nosotros tenemos que creer eso, ¿verdad? Tenemos que creer que Jesús es el Hijo de Dios, tenemos que creer que Jesús es Dios. Tenemos que creer que Jesús nació de la Virgen, que Él vivió una vida perfecta, que Él murió por nuestros pecados, Él siendo inocente tomó nuestros pecados en sí mismo, Él fue sepultado, fue al infierno, resucitó físicamente y después fue al cielo y derramó su sangre en ese propiciatorio. Todo eso es importante. No podemos separar o decir que algo es más importante que todo porque sin ninguna parte de eso no tendríamos salvación. Si Jesús no fuera Dios, si Jesús no fuera perfecto, no podríamos ser salvos por su muerte. Si Jesús no hubiera muerto, no hubiera derramado su sangre, no podríamos ser salvos, porque la Biblia dice que sin el derramamiento de sangre no hay remisión. Si Jesús no hubiera ido al infierno, no hubiera habido pago por el pecado. Si Jesús no hubiera resucitado, no tendríamos salvación tampoco, porque se hubiera quedado muerto. Y si Jesús no hubiera ido y rociar su sangre en el propiciatorio en el cielo, tampoco tendríamos salvación, porque esa es la manera, es lo que tiene que ser para completar ese proceso de pagar por nuestros pecados. Entonces, lo que estoy diciendo es que todo es importante, no podemos separar los diferentes aspectos. Y la resurrección en específica es un aspecto muy importante de la salvación. Y aquí en versículo 17 dice que si Jesús no resucitó, aún estaríamos en nuestros pecados. No tendríamos salvación, estaríamos yendo rumbo al infierno. Es lo que está diciendo. Vayan conmigo a Romanos 4. La Biblia enfatiza el rol, el papel de la resurrección en nuestra salvación. Vayan conmigo a Romanos 4. Por eso es algo importante de enfatizar cuando estamos ganando almas. No debería ser un punto que nosotros saltamos. A veces en otras iglesias bautistas, a veces hasta he visto tratados que ni siquiera mencionan la resurrección. Solo dice que Cristo murió por nuestros pecados. Pero esto es un aspecto importante. Cuando estamos ganando almas, deberíamos enfatizar esto, que Jesús murió por nuestros pecados, pero también resucitó. Y debemos asegurarnos que la gente entiende eso y que cree eso, cree que Jesús no solo resucitó en espíritu, sino también resucitó físicamente. Romanos 4, mire el versículo 23. Romanos 4, 23. Hablando en el contexto está hablando de Abraham siendo salvo por fe. Dice que le fue imputado, no fue escrito solamente por causa de él, sino también por nosotros, a quienes será imputado. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La Biblia dice que aquí que Jesús fue resucitado, ¿para qué? Para justificarnos. Fue un papel importante, esencial en salvación, en la justificación por fe, es que Jesús resucitó. Mire Romanos 5, versículo 8. Mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más ahora, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces aquí también está enfatizando que somos salvos por la vida de Jesús. Vayan conmigo a Romanos 6. Mira el versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere.
La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez, pero en cuanto vive, para Dios vive. Entonces aquí está diciendo que Jesús murió una vez por todos sus pecados y ya ahora vive para siempre y la muerte ya no tiene dominio sobre él. Vayan conmigo a Romanos 10. Y es tan importante que el versículo que básicamente usamos todos al final de nuestra presentación del Evangelio, esto es lo que enfatiza. Romanos 10, mira el versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, obviamente, no está diciendo este versículo que eso es lo único que tienes que creer para ser salvo. Pero está resumiendo el Evangelio, está resumiendo toda la vida de Jesús en que Él resucitó de los muertos. ¿Por qué? Porque dentro de eso tienes que creer que Él es Dios, tienes que creer que Él no tuvo pecado, tienes que creer que murió por sus pecados y el resumen de eso es que también resucitó enseñando que Él es Dios, que Él es el Hijo de Dios y que Él tiene poder sobre la muerte. Y noten también, esto no tiene nada que ver con mi sermón, pero noten también que dice que tienes que confesar con tu boca al Señor Jesús. Aquí nosotros creemos que alguien tiene que orar y pedirle a Dios que le salve para ser salvo. Nosotros no creemos aquí que alguien solo puede creer sin hacer ningún tipo de oración y ser salvo. No, alguien tiene que confesar con su boca y creer en su corazón. Versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Jesús cuando le habla a la mujer en el pozo en Juan 4, le dice que si supieras quién soy y cuál es quién te dice que me des de beber, le pedirías de él agua viva y él te daría. Entonces Jesús mismo le dice a la mujer en el pozo que ella pediría esa agua que es la vida eterna. Entonces, solo quería notar eso, pero regresen conmigo a 1 Corintios 15. Entonces, ¿cuál es la importancia de la resurrección? Es que sin la resurrección no podríamos ser salvos. Versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Lo que Pablo está diciendo es, mira, si es cierto lo que ellos dicen, que no hay resurrección de los muertos, que Jesús no resucitó, lo que está diciendo es que entonces todos los que creyeron en Jesús perecieron. Que todos los que creyeron en Jesús entonces están en el infierno, porque no tuvieron salvación. O quizás que todos los que creyeron en Jesús simplemente dejaron de existir, ¿verdad? Que simplemente no tienen esperanza, no están en el cielo, no hay resurrección. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Si fuera cierto su doctrina, eso es lo que estarían diciendo. Versículo 19. Si solo en esta vida esperamos en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Entonces, si es cierto que no hay resurrección, si es cierto que no hay esperanza de vida eterna, si es cierto que no hay el cielo, lo que está diciendo es entonces nosotros somos miserables. ¿Por qué? Porque Pablo está siendo perseguido en todo lugar donde va. Pablo está siendo atacado, perseguido por diferentes judíos, aún algunos gentiles, aún algunos hermanos están atacando y tratando de añadir a que esté en cárcel. Entonces Pablo está sufriendo y lo que Pablo está diciendo, ¿por qué estaría yo sufriendo si es cierto que no hay resurrección? Si es cierto que no hay esperanza. Entonces yo soy de los hombres más miserable porque estoy simplemente sufriendo por ninguna razón, es lo que Pablo está diciendo. Que si fuera cierto su doctrina, entonces ¿por qué estoy yo haciendo esto? Somos miserables. En 2 Corintios 11, Pablo describe un poco de esto. 2 Corintios 11, 23, lo voy a leer. Al final del versículo 23 dice, en azotes sin medida, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces fui azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces padecí naufragio. 1 noche y 1 día estuve en las profundidades, en jornadas muchos, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros entre los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y en sed, muchos ayunos, en frío y en desnudez. Esta es la vida de Pablo, ¿verdad? Dice que siempre está en peligro de todo, básicamente de ríos, ladrones, aún falsos hermanos, desierto, mar, siempre está en peligro, siempre se está esforzando, siempre está madrugando, ¿verdad? Tiene sed, tiene hambre, está en frío, tiene desnudez. Pablo está diciendo, mi vida ahí carnalmente es miserable,
Pero ¿por qué lo hace? Porque Él sabe que hay una esperanza de resurrección. Él sabe que hay una esperanza de tener recompensas en el cielo. Él sabe que va a valer la pena. Pero si es cierto lo que dicen los Corintios, que no hay resurrección, lo que está diciendo Pablo entonces, ¿por qué haría esto? Yo sería de los hombres más miserable si solo estoy haciendo esto y ni siquiera hay esperanza en la próxima vida. Miren conmigo el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces, aquí está diciendo, Pablo está afirmando, mira, lo que ellos están diciendo no es cierto. Jesús sí resucitó y es las primicias de los que durmieron. Es las primicias de los que durmieron. Entonces está diciendo que es el primero que resucitó, y después nosotros también vamos a resucitar, también vamos a tener cuerpos glorificados. Mira el versículo 22, 21. Y por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando haya entregado el reino al Dios y Padre, cuando haya batido todo dominio y toda autoridad y poder. Entonces aquí lo que Pablo está describiendo es que la importancia de la resurrección es, número uno, que podamos ser salvos, no tuviéramos salvación sin la resurrección. Pero número dos, tenemos esperanza de que nosotros también vamos a ser resucitados. ¿Verdad? Como cristianos, alguien que ha creído en Cristo, ya que muere, eso no es el fin, obviamente para su alma, pero también aún para su cuerpo. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que en el rapto todos vamos a ser resucitados si estamos muertos o reunidos con Él si estamos vivos y vamos a tener un cuerpo glorificado. Y si Jesús no hubiera resucitado, ¿cómo nos pudiera a nosotros prometer eso? Es lo que Pablo está diciendo. Si Jesús no resucitó, entonces nosotros tampoco tenemos esta esperanza. Pero lo que vemos es que Jesús sí resucitó, entonces tenemos esta esperanza de también ser resucitados. Porque Jesús resucitó y es las primicias, Él es los primeros. Entonces nosotros también tenemos esperanza de que en el rapto tenemos esa confianza, esa fe de que Él también hará lo mismo con nosotros. En el Antiguo Testamento habla de cierta fiesta de las primicias y esto es un simbolismo. Esto era para apuntar a que Cristo es las primicias. Vayan conmigo al versículo 29. Entonces en el versículo 23 al 28 básicamente explica algunas cosas de entrando al milenio y diferentes cosas del fin. Por el tiempo no me voy a meter en eso. Mira el versículo 29. Dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? Ahora, los mormones usan este versículo para justificar que ellos literalmente bautizan por los muertos. Pero este versículo no está diciendo eso. Este versículo, lo que yo creo que está diciendo, es básicamente Pablo está haciendo un argumento diciendo, mira, la resurrección debería ser muy evidente. La resurrección debería ser tan obvia que aún otros grupos creen en la resurrección tanto que ellos bautizan por los muertos. Es como si yo diría, mira, debería ser obvio que hay un Dios. Aún los musulmanes creen que hay un Dios. Es obvio la Trinidad. Aún los católicos creen la Trinidad. No estoy diciendo que lo que ellos creen es cierto. No estoy diciendo que estoy aprobando de esas religiones. Lo que estoy diciendo es, mira, es tan obvio que aún gente que no es cristiana, que no es salva, ellos lo pueden ver. Y yo creo que es lo que Pablo está diciendo en el versículo 29, que hay grupos como modernamente hay los mormones que bautizan por los muertos. Y es, mira, es obvio que hay una resurrección. Hasta los mormones están bautizando a los muertos porque ellos creen que hay una resurrección. Si ellos lo creen, ¿cómo nosotros no lo creeríamos? ¿Cómo nosotros estando en la iglesia, habiendo sido predicado el evangelio, cómo ustedes en Corinto no creen esto? Yo creo que es lo que Pablo está diciendo. Debería ser algo que es obvio. Mira el versículo 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro por la gloria que de vosotros tengo en Cristo Jesús, Señor nuestro, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra bestias, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Entonces otra vez Pablo dice, mira, si no hay resurrección, entonces ¿por qué estamos en peligro a toda hora? Si no hay resurrección, entonces comamos, bebamos, que mañana moriremos. Y esto es la actitud por ejemplo, los ateos. Eso es su actitud, ¿verdad? Bebamos, comamos, porque mañana moriremos. Si realmente no hubiera esperanza de resurrección, si realmente no hubiera esperanza de la vida eterna, si realmente no hubiera esperanza de estas cosas,
Entonces, ¿por qué estaríamos en la iglesia? ¿Por qué estaríamos predicando la Biblia? ¿Por qué estaríamos ganando almas? ¿Por qué estaríamos enfocados tanto en todas estas cosas si no hay resurrección? Es lo que está diciendo Pablo. No tendría sentido. Mejor sería que fuéramos y disfrutemos la vida. Mejor seríamos que comamos, bebamos, estamos en pachangas, ¿verdad? Y tengamos una mejor vida aquí si es cierto que no hay resurrección. Probablemente nosotros sabemos que sí hay resurrección y por eso sabemos que lo que hacemos tiene valor eterno. Mire, versículo 33. No os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y es un versículo que mucha gente le gusta sacar fuera de contexto y usar en todos tipos de maneras. Pero aquí es claro que el contexto que está diciendo es que las malas conversaciones es la falsa doctrina de que no hay resurrección y corrompen buenas costumbres. Lo que está diciendo Pablo es, mira, falsa doctrina nos afecta. Cuando hay alguien que está en la iglesia enseñando falsa doctrina, eso afecta a lo que otros van a creer. Eso afecta a gente que tenía buena doctrina, quizás se confunde un poquito. Quizás empieza a cuestionar y no sabe qué creer. Mira, falsa doctrina nos afecta. Por eso no podemos tener una mezcolanza de doctrinas en esta iglesia, porque entonces no podemos enseñar nada o no podemos tener unidad. Tenemos que tener unidad en las doctrinas que importan. Y falsa doctrina, falsas enseñanzas afectan. También nos afectan individualmente. Tampoco debe uno de creer, yo puedo aquí estar sentado y escuchar horas y horas y horas de falsos profetas, falsas enseñanzas y no va a afectar. Sí te va a afectar. Obviamente nunca vas a creer algo nunca vas a dejar de creer en la resurrección o dejar de creer en Dios o algo así, pero puede afectar algunas otras creencias, puede afectar algunas de sus perspectivas. Por eso ningún cristiano debe estar escuchando a John MacArthur o Paul Washer o John Piper o cualquiera de estos, ¿verdad? Miguel Núñez o ¿cuál es el otro? Sugel Michelin o como se llame. ¿Verdad? Nadie debe estar escuchando estos falsos profetas porque sí va a afectar lo que cree o cómo se comporta. Versículo 34. Despertad a justicia y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no revive si antes no muere. A mí me gusta el versículo 35 y 36, porque aquí Pablo dice, mira, algunos me preguntarán, ¿verdad? ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y el versículo 36, la primera palabra dice necio. Básicamente Pablo dice, mira, algunos quizás tienen esta pregunta y yo, ¿qué digo? Idiota, menso. ¿Verdad? Es lo que está diciendo Pablo. Y algunos se ofenden cuando uno dice eso, pero Pablo mismo dice eso aquí. Mira, es una pregunta estúpida lo que está diciendo. Versículo 37. Y lo que siembras no siembras el cuerpo que ha de ser, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, pero Dios le da el cuerpo como Él quiere y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, pues una carne es de los hombres y otra carne de los animales y otra de los peces y otra de los aves. También hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es de los terrenales. Una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente de otra estrella en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. Entonces morimos nosotros en este cuerpo corrupto, pero vamos a ser resucitados algún día en un cuerpo glorificado que ya no puede pecar, que ya no tiene defecto. Versículo 43, se siembra en deshonra, se levanta en gloria, se siembra en flaqueza, se levantará en poder, se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual, hay cuerpo natural y hay cuerpo espiritual. Por el tiempo voy a adelantarme un poquito. Mira el versículo 50. Entonces, básicamente lo que Pablo está diciendo aquí es, mira, hay diferentes tipos de cuerpos, pero lo que es importante sacar de aquí es que nosotros, este cuerpo no es el que va a ser el glorificado. Nosotros vamos a despojar de este cuerpo y después vamos a tener un cuerpo glorificado, nuevo, que es perfecto, sin pecado, sin defectos, sin corrupción. Versículo 50. Mas esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y este es un versículo que los idiotas que creen que tienes que arrepentirte de tus pecados deberían de escuchar y deberían de memorizar. Es que mira, cuando yo soy salvo, lo que es salvo es mi alma, mi espíritu, no mi cuerpo. Porque este cuerpo no va a ir al cielo. Es lo que está diciendo Pablo.
Porque hay gente que dice, oh, tú estás diciendo que aún si alguien mata, si alguien sigue fumando, tomando, que ellos van a ir al cielo. Sí, porque ese cuerpo no va a ir al cielo. El cuerpo de la carne que está haciendo eso no va al cielo. Lo que va al cielo es mi alma, mi espíritu, y después yo voy a tener un cuerpo nuevo, cuerpo glorificado, que va a ir al cielo, que va a estar ahí para siempre. Versículo 51, he aquí, os digo misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Hablando de resurrección, porque es necesario que este corruptible se vista de incorrupción y este mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí está diciendo, mira, en el rapto todos vamos a tener el cuerpo glorificado y ya ahí finalmente ya no va a haber muerte. ¿Verdad? Ya, como dice, sorbida es la muerte en victoria y ahí es donde podemos decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Porque ya no más tiene pecado, dominio sobre nosotros, ya no más tiene muerte, dominio sobre nosotros, ya nosotros tenemos la victoria. Y tenemos esta promesa, no tenemos que esperar hasta aquí, porque ya tenemos la promesa de Dios que lo tenemos. Nosotros somos victoriosos en Cristo, tenemos la victoria. Hasta que hay un himno que cantamos que se llama así, ya tengo la victoria. Y gracias a Dios por la resurrección tenemos esto. Mira el versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Concluye todo este capítulo acerca de la resurrección con este pensamiento. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo, el punto de este capítulo es decir, mira, hay resurrección. Por la resurrección somos salvos. Por la resurrección tenemos esperanza que nosotros también vamos a ser resucitados. Y porque tenemos estas verdades, porque tenemos estas promesas, nosotros deberíamos de seguirle echando ganas. Sabemos que nuestro trabajo no es en vano. Sabemos que sí hay promesa del cielo. Sabemos que sí hay promesa de galardones. Sabemos que sí hay promesa de vida eterna. Entonces nosotros deberíamos echarle ganas aquí y hacer lo más que podamos para Dios. Mantenernos firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, porque nosotros sabemos que Dios nos va a recompensar un día. Tenemos las promesas de Dios acerca de esto. Entonces, en este domingo de resurrección, quiero que nosotros nos acordemos y pensemos en esto, de que Jesús resucitó. Gracias a Dios por eso tenemos salvación, tenemos las promesas de la resurrección, de recompensas, y por eso nos debería motivar a nosotros para ir y hacer más para Dios. Por eso a mí me motivó ayer ver tantas personas ir y ganar almas, porque gracias a Dios deberíamos echarle más ganas, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y no solo debería parar ahí o solo estar por esta semana, sino cada semana, cada día, cada año deberíamos tratar de hacer más y más para Dios, sabiendo que nuestro trabajo por Él no es en vano. Con eso vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por darnos más vida. Gracias por las bendiciones que nos has dado, Dios. Gracias, Dios, porque eres bueno. Gracias por la resurrección de Cristo. Gracias porque por Él podemos tener salvación, Dios, y también podemos tener la promesa de que nosotros también vamos a resucitar. Pido que por favor bendigas los servicios que han de venir, Dios, la ganancia de almas, ayúdenos a motivarnos más, a ganar más almas, a hacer más para ti, Dios, acercarnos más a ti, sabiendo que tenemos estas promesas lindas y bellas de ti. Pido en el nombre de Jesús. Amén.